Hola chicos, hoy vamos a ver cómo convertir un número complejo que tengamos de forma rectangular a su forma polar. Nosotros ya habíamos visto el número en forma rectangular. El número complejo de forma rectangular lo denotábamos con una letra Z y decíamos que se componía de la parte real más la parte imaginaria, con la unidad imaginaria que era I. Esta forma ya la habíamos nosotros graficado. Habíamos dicho que para graficar la forma rectangular de un número complejo, caminábamos en el eje de las X a unidades y caminábamos en el eje de las Y, las unidades imaginarias, que son B. Donde se unían, ahí teníamos nuestra representación gráfica del número complejo. Ahora queremos tener el número de forma polar. Un número de forma polar se escribe como una magnitud que multiplica al coseno de un ángulo. Este ángulo que vamos a utilizar es el ángulo θ más I seno del ángulo, del mismo ángulo para el coseno. Vamos a ver gráficamente qué quiere decir esto. Se traza un segmento que va desde el origen hasta mi número complejo. La magnitud de ese segmento la vamos a denotar con la letra R. Y también vamos a encontrar un ángulo. Vamos a encontrar el ángulo que se forma a partir del eje de las X y que llega hasta el segmento R. Ese ángulo vamos a ponerle el nombre de θ. Ya tenemos estas dos magnitudes que son las que necesitamos para representar el número complejo de forma polar. Decíamos que el número complejo es Z igual a R por coseno del ángulo. Para poder encontrar estos dos valores, vamos a buscar un triángulo. Este triángulo se forma con una línea perpendicular al eje de las X y con una línea perpendicular al eje de las Y. De este triángulo tenemos un cateto opuesto cuyo valor va a ser B, la parte imaginaria de nuestro número real, y tenemos el cateto adyacente cuyo valor va a ser A, la parte real de nuestro número complejo. Ahora sí, ya podemos encontrar el valor de R y el valor de θ. El valor de R lo vamos a encontrar a través de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. De esta manera, R cuadrada es igual a A cuadrada más B al cuadrado. Nosotros queremos la R despejada, por lo tanto, este cuadrado va a pasar del otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Y para poder encontrar el ángulo θ que necesitamos para la forma polar, vamos a recordar nuestras funciones trigonométricas. La función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente es la tangente. De manera que la tangente de nuestro ángulo θ va a ser igual al cateto opuesto, que vale B, entre el cateto adyacente, que vale A. Si nosotros despejamos el ángulo, vamos a pasar la tangente del otro lado del igual. Ustedes recordarán que para poder pasar cualquier función trigonométrica del otro lado del igual, se pasaba como arco. En este caso sería arco tangente de B sobre A. Y ya con esa fórmula vamos a poder encontrar nuestro valor del ángulo. Vamos a hacer un ejemplo para que quede esto más claro. Vamos a graficar
el número complejo 2 más 5i. Recordemos cómo se grafica. Avanzamos. 2 unidades en el eje de las X porque es la parte real y 5 representa la parte imaginaria. 5 unidades en el eje de las Y. Ahora vamos a unir con un segmento el origen y nuestro número complejo. Desde el origen hasta nuestro número complejo va a ser el valor de la distancia que queremos o la hipotenusa del triángulo que se forma. Formemos el triángulo. Bajamos una línea perpendicular al eje de las X y una sobre el eje de las X. Y entonces ya vemos este triángulo rectángulo que se forma. Ese triángulo rectángulo nos va a ayudar para poder obtener nuestro número complejo de forma polar, donde queremos obtener la R y queremos obtener el ángulo. La R, recordemos que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado. De tal manera que R va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Realizando las operaciones tenemos que 2 por 2 es 4 más 5 al cuadrado que es 25. Haciendo la respectiva suma tenemos el resultado de raíz de 29. Raíz de 29 aproximadamente es 5.385. Y así obtenemos el R o el radio de esta forma polar. Ahora vamos a obtener nuestro ángulo. Nuestro ángulo lo obtenemos mediante la función inversa de la tangente de 5, que sería nuestra parte imaginaria entre 2a, que es la parte real. Así, el ángulo lo pueden obtener ustedes en su calculadora. Van a buscar la función que diga tangente a la menos 1 y para activarla tienen que picarles la segunda función de tangente a la menos 1, abren paréntesis, de 5 entre 2. Y eso les va a dar el ángulo de 68.2 grados. Ya nada más nos resta armar nuestro número complejo. Recuérdense que el número complejo de forma polar es igual a R por el coseno del ángulo más I el seno del ángulo. De tal manera que Z va a ser igual a 5.385 valor de R por el coseno de nuestro ángulo que es 68.2 grados más I seno de nuestro ángulo que es 68.2 grados. Y ya, así tenemos lo que es la forma polar del número complejo 2 más 5i. De forma polar es 5.385 por coseno de 68.2 grados más i seno de 68.2 grados. En los siguientes videos seguiremos viendo la conversión de forma rectangular a forma polar de un número complejo.